Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tranquila aquí con las situaciones que la vida nos presenta, ¿verdad? Y he tenido pues unas situaciones difíciles, pero tenemos que seguir porque la vida continúa. Y hoy me siento sumamente feliz, contenta, orgullosa de tener un invitado que ha cabalgado mucho en esta vida, se ve joven aún y sobre todo ha cosechado libros, ha cosechado, diríamos, situaciones, ya que es abogado y estar en esas cortes, pues es difícil, ¿no? Hay que ponérsela hasta el final, como dicen, hay que tener los dientes bien afilados. Y él se especializó precisamente en las situaciones obrero-patronales. O sea, que tiene una experiencia de los trabajadores, de las luchas, de las injusticias, de los triunfos que da el tener conocimiento de la ley. Y ya está con nosotros el licenciado Ebenezer López Rullol. Él también se ha dedicado a escribir y es que ha escrito un libro que lo tengo aquí precisamente y que tal vez nuestro ingeniero lo pueda mostrar en la pantalla, que se llama Boricuas son de aquí, los conoces. Y él se basó en toda la información que recopiló de todos los afrodescendientes que han hecho mucho por Puerto Rico, como en todos los lugares, los afrodescendientes han trabajado, han luchado, unos más que otros, por las mismas oportunidades que la vida les ha dado. Y ya tenemos aquí el autor de este libro que va a ser un clásico en nuestra cultura latinoamericana y puertorriqueña. Ebenezer, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy feliz de tener este privilegio de estar contigo en este programa tan significativo, tan esperado en esta comunidad y sobre todo con un nombre mágico, eso de Paliques, Amarín Farú, un nombre ciertamente mágico. Sí. Así que gracias por esta oportunidad y espero que sea de deleite de los que nos ven y nos escuchan. Claro, claro que sí, porque fíjate que yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿y qué es palique? Digo, bueno, palique es primero se torna en una conversación, eso es lo que es palique, fulano está dando palique por ahí. Y tenemos un escritor llamado Nemesio Canales que hizo un libro que le llamó Palique, donde él narra diferentes circunstancias con su vida en general, desde su niñez, su Exacto. adultez, y verdaderamente era un deleite porque era uno de los buenos escritores puertorriqueños. Y cuando le digo a la gente palique, pues se sienten bien porque saben que eso es neto puertorriqueño. Ahora, este libro que presentamos esta noche aquí para nuestro público de Nueva York y donde quiera que recorra este programa a través de YouTube, pues se trata de los afrodescendientes. ¿Por qué digo afrodescendientes? Porque ese es el término moderno que hemos dicho, los negros, las negras, y como mucha gente por tanto tiempo usaba decirte negro como un insulto, pues para mí afrodescendiente como que da otra dimensión, otra sensación al término. Así que vamos a hablar de esto, Ebenezer, porque es un libro grande, tiene como 200 y pico de páginas. Y quiero que nos expliques el proceso, en qué momento tú consideras que tú querías contribuir a la cultura puertorriqueña con un libro como este. Bueno, ciertamente para el 2003, en el 2003, cuando se celebraban 150 años de la abolición de la esclavitud, 130 años de la abolición de la esclavitud, el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo estaba elaborando posibles proyectos para
enaltecer a la gente negra que tanto ha dado por nuestro país y por el mundo. Y de ahí es que surgió la posibilidad de hacer un libro que se llamó Boricuas son de aquí, los conoce, la primera edición, y cubrió o incluyó 130 aproximaciones biográficas de hombres y mujeres que han dado y que dieron mucho a nuestro país y al mundo. 130 por los 130 años en ese momento de la abolición de la esclavitud. El libro fue acogido gratamente, hicimos la presentación en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y allí no cabía un alma, yo estaba repleto de gente que quería ver y escuchar sobre la historia, en este caso ahora visual, de la gente negra y sus aportaciones. Sí. Y ese libro la verdad es que estuvo desde el 2003 hasta ahora, hasta el 2020, que se había agotado cuando hicimos la segunda edición. Así que es un libro que le hace justicia a nuestra gente, que resalta las aportaciones, que plantea y prueba lo que Arturo Alfonso Schomburg planteaba, de que los negros sí tienen historia, de que los negros han aportado y han contribuido y han construido, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. El libro presenta 170 seres humanos en sus diferentes dimensiones, donde hay artistas de la música, artistas del pincel, artistas del drama, hay artistas del canto, artistas de las comunicaciones masivas, como es su señoría, doña Marín Farú, artistas de la prosa, artistas de la poesía, en fin, un escogido de 170 seres humanos que dejaron su marca en nuestra historia y en el mundo. Y ciertamente es un libro que tenemos que ampliar porque sería una gran ingratitud que en la próxima edición de este libro no haya un capítulo dedicado a los hombres y mujeres que desde Nueva York, desde Chicago, desde New Jersey, de diferentes lugares, han afirmado la puertorriqueñidad, la han vivido y la han sufrido, pero han contribuido al engrandecimiento de la sociedad y del ser humano. Así que esa próxima edición tiene que incluir ese capítulo sobre la aportación de esta parte de la puertorriqueñidad que está en el continente norteamericano. Eso es así, verdaderamente, que no sé cómo no se le ocurrió a alguien hacerlo, ¿no? Porque ha habido, sí, libros que han hecho en general y no han enfatizado ningún aspecto en particular de esos individuos, excepto que son puertorriqueños. Pero en términos de este libro, hay un quehacer, hay una cultura, hay nombres que yo aprendí de niña, porque eran próceres prácticamente de nuestra cultura, de las luchas, cuando la independencia de España para los Estados Unidos, cuando Ramón Emeterio Betance se dio a la tarea de liberar niños negros. Y ese particular me llama mucho la atención porque mi abuela ahorraba, mi abuela o mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, ahorraba dinero para comprar la libertad de su hijo, de Julián Pesante, que fue un hombre increíble. Hay una calle en Santurce llamada calle Julián Pesante, porque fue un niño precoz. Y ya a los 14 años era capataz de ese grupo de franceses que vinieron a construir puentes en Puerto Rico. Y por ahí pues hay historias impresionantes que las historias como que les pasa por encima. Y con esto tú has logrado, yo fui al velorio de Ramos Antonini, que fue la Catedral de San Juan, porque mi hermana me llevó. Y tantos otros nombres que yo digo, está Nemesio Canales, precisamente el que compuso ese libro llamado Palique, que tiene el título de mi programa. Adelante, Ebenezer. Bueno, ciertamente este libro hace justicia
pero es un inicio, ¿verdad? Es apenas un poquitín de lo mucho que hay que hacer. Ujú. Cuando usted le pregunta a alguna persona, dígame el nombre de 5 personas negras que han sido notorias y han hecho aportación a la sociedad, en el caso de Puerto Rico, pues hablan de Roberto Clemente, hablan de Ruth Fernández, hablan de Rafael Hernández, hablan de Pedro Flores y tal vez Lucecita Benítez o alguna otra cantante que le llega porque son recientes. Ujú. Pero cuando usted le pide que sigan nombrando, la mayoría de la gente no puede. No pueden identificar que gente que le son muy llegadas al corazón era gente negra. Por ejemplo, un David Ortiz Angleró, un Davilita, un Morel Campos. Así que cuando buscamos toda esa cantera inmensa de talentos que estaban revestidos de piel negra o no eran blancos, nos quedamos ciertamente sorprendidos, gratamente sorprendidos, y nos afirmamos en la inmensidad del ser humano y sobre todo en que todos los seres humanos somos verdaderamente iguales Ujú. y que las barreras son artificiales. Así Claro. que yo creo que este libro llena un espacio muy necesario en nuestra sociedad, incluso en la sociedad de los Estados Unidos, en particular la parte donde estamos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Exacto, que eso cubre en parte Estados Unidos, como Nueva York, Connecticut, New Jersey, la Florida, que ahora mucha gente está yendo, emigrando para la Florida porque es un poco más razonable Están, el... están hablando, están Ajá, hablando de que sí, Nueva York es el municipio, digo, Florida es el municipio 79, ¿verdad? Por la gran imagínate. cantidad de seres humanos de aquí que se han establecido allá. Y Exacto. eso pues no es para tomarlo livianamente, eso es Ujú, importante, eso es ujú. reconocimiento al impacto demográfico, al impacto económico, al impacto político, al impacto social que tiene nuestra gente en los Estados Unidos y que va a seguir teniendo. Bueno, definitivamente aquí hubo un gran avance de la comunidad puertorriqueña y que muchos líderes desgraciadamente han fallecido, pero hay otros que van surgiendo en la política, en la educación, en las diferentes facetas de la vida, porque así es todo. Y pues uno tiene que entender que hay que reconocer y hay que apoyar a todos los que están siendo líderes, porque alguien me dijo, el líder es el que hace el trabajo. No hay otra condición que de que alguien se diga, yo soy líder y no hace nada. Así es que en ese sentido, todas estas personas que están en este libro fueron líderes por su propia ejecutoria. ¿Cómo tú lograste alcanzar, buscar, tener toda esa información, Ebenezer? Bueno, en ese momento logramos estructurar en un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que incluía abogados, no abogados, seres humanos de todas las dimensiones, incluyendo mis hijas, e incluyendo a mi hijo Cristian. Así que hicimos un trabajo de equipo donde fuimos buscando el material y mucha gente se entusiasmó y comenzó a enviarnos biografías y fotografías de personas. Entonces el grupo las recogía, las evaluaba y editaba y las incluía. Y fue un trabajo interesante porque lo hicimos en menos de 4 meses, que muchas veces una publicación coge años, pero Sí. ese primer trabajo nos tomó cerca de 4 meses seleccionar las biografías que iban a ser incluidas con la fotografía, editar el contenido que tenía que ser breve, realmente era una aproximación biográfica más que una biografía, y entonces prepararlo para someterlo a imprenta. Y luego, 17 años más tarde, lo retomamos para apoyar un curso que se está dando en la Universidad de Puerto Rico, y el entusiasmo fue desbordante porque primero pensamos en revisar el libro, corregir errores, mejorar fotografía, pero ahí seguimos y añadimos otras 40 personas a la producción. Así que es un trabajo fuerte, intenso,
que requiere gran compromiso para que sea realizado, pero ciertamente la satisfacción que produce es inmensa. Y me parece que así será con la próxima edición, donde queremos incluir una selección de hombres y mujeres de Puerto Rico, negros particularmente, que han sido fichas clave en el escenario de los Estados Unidos. Ah, bueno, ahí yo te puedo colaborar en Nueva York porque imagínate, tanto tiempo uno Estás comisionada desde ahora. en los medios de comunicación, pues conoce a muchos y sabe lo importantes que han sido, lo clave que han sido para nuestra comunidad y para otras comunidades, porque aquí tenemos, diríamos, un punto interesante de que al mezclarnos, porque yo soy una que trabajo con otros latinoamericanos, y lo que hago es aprender de su cultura, de ellos. Y eso me ha servido para ampliar también mi concepto de la vida, de lo que es un ser humano. ¿Te das cuenta? Y yo me acuerdo que alguien decía, porque la raza boricua, y alguien me decía, pero es que la raza boricua no es una raza, eso es una nacionalidad. Y ahí yo dije, caramba, la verdad que la gente no sabe de razas, Ebenezer. ¿Qué tú dirías? Bueno, ciertamente, cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿verdad? Podemos aprender mucho y podemos discrepar, ¿verdad? También mucho. Uh -huh. Por ejemplo, hay un concepto que dice que todos somos inmigrantes y todos somos emigrantes, porque el ser humano se ha movido por todos los confines de la Tierra desde tiempos prehistóricos. Uh -huh. Y cada grupo humano sobre la faz de la Tierra es producto de esas migraciones, de esos intercambios, de esa mezcla de seres humanos en diferentes etapas, en diferentes momentos, que eventualmente terminó con el dominio del Homo sapiens sobre todas las demás categorías de seres humanos que había, y es lo que somos hoy día, ¿verdad? Y está también el planteamiento de cuando se habla de raza, realmente estamos hablando de un término que fue impuesto en el siglo XV para justificar la esclavización de los hombres y mujeres negros. Entonces se creó toda una mística de que éramos una cosa diferente a los blancos y a los demás, cuando lo cierto es que los blancos y los demás descienden del negro, no es al revés, no es al revés. Y de esa manera nosotros tenemos que ir poco a poco, por un lado, afirmando, ¿verdad?, lo que somos, y por otro lado, clarificando estas ideas que ya tienen que ser, pues, dejadas a la deriva, al lado, afirmando que los seres humanos en sociedad somos iguales y que la desigualdad surge de la diferencia en oportunidades, así como de la marginación y de la explotación a que se someten unos grupos de seres humanos, que es el caso de la gente negra. Los negros no fueron traídos a América como turistas, no fueron traídos como comerciantes, no llegaron aquí como grandes jefes militares, por el contrario, fueron arrancados de las diferentes naciones en el corazón de África y traídos al llamado Nuevo Mundo en condición de esclavitud y servidumbre. Y se nos condicionó para creer que todo eso es correcto y es natural, tanto a los negros para que lo sigamos aceptando, y a los blancos para que entiendan que todo está bien. Y que hay que romper ya esa madeja, tenemos que entender que hay mucho más que hacer y que ciertamente, al igual que se ha hecho en el caso del trabajo con la mujer, el rol de la mujer, que ningún ser civilizado se atreve a decir hoy que la mujer es inferior o se atreve a asignarle tareas de menos monta, ¿verdad? Ahora mismo la vicepresidencia de los Estados Unidos está ocupada por una mujer y sabe Dios qué puede ocurrir, ¿verdad? Sí, Y sí. así en muchas partes del mundo la mujer tiene lugares, en Europa sobre todo, descollantes y dirigiendo países y sociedades. Así que yo creo que estamos adelantando, estamos avanzando y seguiremos por ese camino clarificando cosas. Yo personalmente tengo un afán porque nosotros encontremos otro término que nos identifique, que no sea
raza, ¿verdad? De hecho, hasta tengo controversia con la cuestión de afrodescendientes, Ajá. porque afrodescendientes somos todos, los seres humanos todos salimos de África, somos descendientes de africanos y todos Sí. somos afrodescendientes. Lo que pasa es que luego la cuestión de negro y negra, en vez de usarse sencillamente como una frase descriptiva, se le incluyó toda una valoración negativa, una Oh, valoración de desprecio, ujú. una valoración que mejora al ser humano, y por eso es que creció la resistencia a usar los términos. Pero la Exacto. palabra negro es una palabra hermosa, la palabra negra es una palabra bella. Nosotros no tenemos por qué renunciar al término, a esos términos, y lo que tenemos que enaltecerlo, como lo hacemos cada día con nuestros actos, como lo hacemos cada día con nuestras aportaciones, como lo hacemos cada día con el compartir en sociedad y en amistad con la gente y los seres humanos que nos rodean. Bueno, déjame decirte, Benecer, que aquí en Estados Unidos un grupo de personas de una tendencia política, no quiero necesariamente decir quiénes son, pero todo el mundo lo sabe, ahora se han inventado el hecho de no trazar la historia de la esclavitud en la educación pública de los Estados Unidos. Así que tengan mucho cuidado ustedes los puertorriqueños, que no vaya a haber directrices desde acá de Washington de que hay que borrar todo el vestigio de lo que fue la esclavitud, porque la esclavitud fue un tiempo de mucho dolor, de mucha ignominia, de mucha tragedia. Que a mí me gustaría que tú te sentaras a bregar con todos esos individuos, aunque aquí hay unos negros de Estados Unidos que son unos bárbaros a la hora de hablar de la situación, pero yo creo que los ha tomado de sorpresa, porque de momento eso estaba como que ya entendido que era lo que procedía y se ha vuelto atrás. ¿Qué dirías tú? Bueno, en primer lugar, tú y yo tuvimos una maestra maravillosa que se llamó Antonia Pantojas, Ajá. quien salió de este terruño y se sentó allí en Nueva York Uh-huh. y creó instituciones, creó conceptos, luchó por los derechos de nuestra gente, creó instituciones educativas, entre ellas Aspira, que es imposible dejar de mencionarla. Sí. Y Antonia Pantoja también luchó porque a los puertorriqueños y a todos los jóvenes de minoría en los Estados Unidos se les diera educación en su propio idioma Uh-huh. para reducir la desventaja y reducir la marginación. Así que eso también tiene que ver con la cuestión de la historia de la negritud. La historia de la negritud hay que enseñarla, hay que aprenderla, porque ahí es que nos valoramos como grupo humano entre la inmensidad de los pueblos. Ahí es que podemos valorar y podemos evaluar cómo varios millones de seres humanos que fueron traídos de África esclavizados lograron sobrevivir y lograron cambiar la cultura a la cual fueron sometidos. Eso es en toda América, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos no es lo mismo antes de la esclavitud que después de la esclavitud. Y tampoco es lo mismo Brasil, y tampoco es lo mismo República Dominicana, ni Haití, el glorioso Haití. Así que cada uno de nuestros pueblos luchó por la afirmación de su historia y el reconocimiento de las aportaciones de la gente negra. Y en los Estados Unidos es y tiene que seguir siendo igual. Así que a esos bárbaros, a esos maniáticos, a esos fanáticos que pretenden que un sector significativo, Uh-huh. muy inmenso, de la norteamericanidad estadounidense sea despojada de la historia y de sus raíces, pues sencillamente eso hay que detenerlo y no puede tolerarse. Exacto. Bueno, entonces vamos a cerrar porque nos queda poco tiempo ya con tu Ya libro. tan pronto. ¿A dónde? Sí, media hora. Lo que sucede es que cuando uno habla y habla bueno, sabroso, como dicen, el tiempo se va volando. ¿Dónde las personas pueden conseguir este libro? Bueno, el libro está disponible en Amazon, lo pueden pedir directamente a Amazon. Sí. Lo tienen en versión digital y en versión en papel.
así que el costo es sumamente razonable y también lo pueden conseguir en la librería Norberto González en Puerto Rico. Así que si tiene de alguna manera usted está por allá y no puede venir, pues alguien aquí se lo compra y se lo envía. ¿Y te has Así que comunicado? hay manera de... ¿Te has ¿Perdón? comunicado con el Centro de Estudios Puertorriqueños? Yo creo que ese es un libro para que ellos lo No, no tengan. lo he hecho. Eso es una Ah, omisión que no me perdono, no lo he ok. hecho, pero vamos a hacerlo, vamos a Sí, hacerlo. Hay que poner sí, ese libro a disposición sí, de más seres humanos comprometidos y deseosos de conocer. exactamente. Aquí hay una organización, el Comité Noviembre, que hace todos los años un viaje a Puerto Rico. Y ellos, pues yo fui una vez hace como 10 años. Y es impresionante porque llevan a uno a diferentes partes de Puerto Rico y se aprende mucho, la verdad. Así es que contigo en estos momentos ya tú pasas a la historia porque este libro será valorado y será buscado por mucha gente, sobre todo aquí, que este programa a través de YouTube se tira para el mundo entero, como tú sabes, y esto pues podrá ser y será un punto de estudio de la cultura puertorriqueña. Hemos Bueno, el terminado, poquito así que es que puedo despídete. aportar, Ajá. de lo poquito que puedo aportar, me siento satisfecho y es un reto seguir trabajando y creando y sobre todo uniendo esfuerzos como seres humanos especiales como tú. Y me gustaría que ese grupo que viene ahora en noviembre Sí, me permitiera saber cuándo vienen, porque el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo desearía hacerle una actividad, una recepción. ya ellos fueron ahora en agosto, pero vuelven porque eso es todos los años. Te quiero agradecer que me incluiste en este libro, incluiste a mi hermana, a mis tíos, y verdaderamente es un orgullo. Así es que te agradezco de parte de la familia Muy Falú Pesante. merecido, los méritos Gracias. sobran, así que bien incluidos están. Bien, amigos, nos despedimos hasta la próxima. Les habló Malín Falú y nuestro invitado fue Ebenezer López Ruyol, abogado de profesión.